Hola gente, hoy les voy a enseñar cómo hacer unos cultivos 100% automáticos, una granja de cultivos. Es esta que están viendo ahora mismo, tiene 4 módulos y 5 aldeanos. De noche se ve muy facha, full picado Patri. Estos son los materiales para un solo módulo. Tierra de cultivo pueden conseguir con la azada fácilmente. Esto es una alfombra y las tablas y los cofres varían de qué tan grande quieren hacer la zona de almacenamiento. Y los materiales para hacer la granja entera están en estos dos cofres. La tierra de cultivo conseguís con azada, como dije, y estos. En vez de semillas también pueden usar papas, zanahorias o remolachas. Lo mismo acá, en vez de semillas pueden usar papas, zanahorias o remolachas. Tuve un pequeño problema que les voy a contar ahora. Ahora mismo estoy grabando la intro. El tutorial de esta granja yo ya grabé anteriormente. Mientras estaba editando me di cuenta de que me equivoqué en esta parte donde se pone el aldeano. Pero ahora les voy a mostrar cómo se hace esta parte y después les voy a dejar con el tutorial que ya grabé anteriormente. Van a buscar un lugar donde hacer la granja. Obviamente tiene que ser un lugar grande como ese. Yo voy a hacer solamente una parte de la granja acá. Rompemos 2 bloques y ponemos cofres. Nos agachamos y encima del cofre ponemos una tolva. La tolva podemos rodear de tierra o con pasto. Acá vamos a poner 2 trampillas así y lo mismo de los 4 lados. Sobre la tolva ponemos una alfombra. Ahora vamos a poner unos bloques de apoyo así. Sobre este ponemos 2 más y rompemos el del medio. Acá ponemos un raíl, acá otro raíl. En el de abajo una vagoneta con tolva y en el de arriba también. Rompemos este y rompemos este. Ahora podemos volver a hacer lo mismo y podemos poner al aldeano. Esto ustedes van a hacer en supervivencia, tienen que usar raíles o como les sea más fácil. Bueno, ya arreglé esta parte de la granja, ahora les dejo con el tutorial que grabé anteriormente. Ahora venimos 4 bloques de este lado, dejamos un espacio y volvemos a contar 4 bloques. Y en el quinto podemos poner un compostador arriba. Ahora volvemos a contar 4 bloques, dejamos otro espacio y 4 bloques más. De este lado del composter también hacemos lo mismo, 4 bloques, un espacio y 4 bloques. Y acá también, 4 bloques, un espacio y 4 bloques más. Estos bloques que pusimos sí o sí tienen que ser de tierra o de pasto. Ahora vamos a agarrar un bloque, yo voy a usar ladrillos de piedra. Y acá en la esquina podemos poner este bloque y vamos en diagonal hasta llegar hasta ese lado. Acá falta un bloque, solamente ponemos un bloque de tierra y ya está. Y acá volvemos a ir en diagonal hasta allá. Bloque y seguimos la diagonal. Cuando llegamos acá podemos romper este bloque y ponemos el bloque que estamos usando. Así tiene que quedar. En estos 5 espacios que dejamos libre vamos a poner cubos de agua también en el medio. Venimos acá y ponemos un bloque acá, otro acá y un cubo de agua. Bloque, bloque, cubo de agua. Bloque, bloque, cubo de agua. Y bloque, y bloque, y cubo de agua. Acá en el medio también va un cubo de agua. Y volvemos a poner el compostador. Ahora estos 4 espacios que quedan vacíos podemos rellenar con tierra. Así tiene que quedar. Ahora podemos levantar una pared de vidrio de 2 de altura. Acá también tenemos que poner 2 vidrios. Y acá también. Y ahora vamos a pasar a hacer el techo. Ponemos una línea del bloque de construcción que estén usando encima de los cristales. Y ahora vamos a hacer un techo de vidrio a la altura de los ladrillos. Así quedaría este módulo. Ahora vamos a tener que traer a los aldeanos. En supervivencia les va a ser un poco más difícil, pero pueden usar raíles. Acá sobre la tolva tenemos que poner un raíl, una vagoneta y el aldeano. Acá en las esquinas podemos poner 2 bloques de vidrio. Arriba ponemos ladrillos y ya está. Acá adentro también tiene que ir un aldeano. Tienen que esperar un tiempo y va a agarrar el trabajo del composter. Mientras el aldeano toma su trabajo, vamos a ponernos a alar toda esta tierra con la azada. Ahora acá podemos poner un bloque luminoso así y un vidrio arriba. Vuelvo a alar este bloque que rompí. Acá ponemos una piedra luminosa arriba y acá lo mismo. Piedra luminosa abajo, vidrio arriba y el bloque.
Hay algunos bloques que no van a ser tierra de cultivo porque el agua no les llega, pero no importa, son muy pocos bloques. Ahora pueden pasar a plantar lo que quieran, remolacha, trigo, patata o zanahoria. Yo voy a plantar zanahorias. Ya puse todas las zanahorias, ahora lo que este aldeano va a hacer es cosechar las zanahorias y después va a venir a intercambiar con este. Y todas las zanahorias van a terminar en el cofre que está abajo de este aldeano. Pero no sé por qué este aldeano no agarra el trabajo, voy a quitar y volver a poner el composter. Ahora que me doy cuenta no tiene que haber nada encima del composter, creo que era por eso. Pero una vez que agarró el trabajo, ya no importa, podemos volver a poner la piedra luminosa. Esta granja ya está, pero si quieres conseguir más ítems puedes hacer otros 3 módulos, en total 4. Les voy a mostrar ahora cómo se hacen. De acá contamos 4 bloques, dejamos un espacio, 4 bloques más, dejamos otro espacio y otros 4 bloques, un espacio más y 4 bloques más. Voy a hacer lo mismo de estos otros 2 lados. Ponemos un composter en cada lado. Así. Ahora usando de guía estos bloques vamos a seguir en diagonal hasta llegar hasta allá. Cuando llegamos acá hacemos lo mismo hasta llegar al otro extremo. Y acá lo mismo. Y un último tramo hasta llegar hasta allá. Así tiene que quedar. Ahora vamos a dividir estos dos lados, rompemos este bloque y vamos otra vez nuevamente en diagonal. Acá lo mismo. Una vez terminado esto, vieron que queda como 3 espacios más donde vamos a hacer las granjas, o sea, los otros módulos. Entonces hacemos nuevamente los 4 bloques, un espacio y 4 bloques. En este caso 5 porque acá sobra un espacio. Y ahora vamos a rellenar todos estos espacios con tierra y vamos a poner el agua. Levantamos un muro de 2 bloques de altura con cristal. Y ahora encima del cristal volvemos a poner bloques de construcción, el bloque que ustedes hayan elegido. Antes de poner el techo yo voy a pasar a hacer los cultivos porque me es más fácil así. El orden de los factores no altera el resultado. Ya terminé, acá planté semillas comunes, acá patatas y acá remolacha. Ahora voy a pasar a hacer la iluminación y el cristal arriba. Ahora solamente faltarían los aldeanos. Ya todos agarraron su trabajo. Ahora ponemos cristal arriba del composter. Y por último hay que hacer todo el techo de vidrio. Me olvidé de decirles que en cada módulo hay que poner una campana en este cristal que está frente al aldeano del medio. Y así quedaría la granja ya terminada. Para llegar al cofre que está en el medio pueden hacer un camino subterráneo. Ya ustedes van a saber cómo, esto fue solo para darles un ejemplo. Y esta zona de cofres pueden agrandar como ustedes quieran, poniendo más tolvas y después más cofres. Y bueno gente, hasta acá la granja. Si tenés alguna duda comenta en los comentarios, voy a estar respondiendo todos y cada uno de ellos. Hoy no tengo mi skin, tengo el de Alex, pero bueno, suscríbete, dale like, chau.